Gracias, María Amparo. Me felicito de ser parte de este panel y le reitero mi afecto y respeto a María Amparo y la consideración a mis amigos panelistas. Gracias a Diego Valadez, a Chema Serna, al Instituto por darme la oportunidad de participar en este panel. Soy un convencido que la redistribución del poder es el signo de los tiempos. En todas partes, subrayadamente en México, y lo voy a tratar de acreditar. En el periodo posrevolucionario hubo un largo tiempo en el que hubo un partido hegemónico y el gobierno en buena medida aprovechó esta circunstancia para tener un largo periodo de desarrollo, de estabilidad, de logros que seguramente, y también de provocación de déficit, que seguramente no es esta la ocasión para hacer recuento de ello. Hablando de la Constitución, qué paradójico resulta que el tiempo de mayor fecundidad en la adaptación de la Constitución a la realidad circundante es el tiempo de la pluralidad. Es decir, de las 701 reformas y adiciones que la Constitución ha tenido, 316 han ocurrido de 20 años para acá. Esto es a partir de que ningún partido tuvo, ya no digamos la mayoría calificada, ni siquiera la mayoría simple, en 97 en la Cámara de Diputados y en 2000 en el Senado. Significa que hay que apreciar el valor de la pluralidad, que para un espíritu verticalista tradicional parece ser un problema. Para un demócrata, para una sociedad abierta, siempre será una posibilidad. Ya decía Sartori que en la demagogia, y me atrevo a sugerir en la dictadura, la toma de decisiones puede ser rápida, pero quién sabe cómo le vaya a la comunidad. En la democracia, el procesamiento para tomar decisiones suele ser mucho más complejo, pero cuando los acuerdos se alcanzan porque involucran a más de uno en su decisión y en la puesta en marcha, seguramente son más duraderos y más eficaces. Por eso yo creo que el mejor de los homenajes a 100 años de la Constitución es lo que ha ocurrido durante los 100 años, esto es ponerla al día. Alguno ha dicho, si un constituyente de los de hace 100 años, bueno, no hay de otros en estos tiempos, viera la Constitución, no le entendería, no se identificaría con ella, y es absolutamente cierto, porque el entorno en el que vivió, nada tiene que ver con el actual. Es decir, es correcto, pero me parece que es entendible y es lógico. Qué fortuna entonces que haya habido no solo voluntad, sino capacidad para ponerse de acuerdo en lo fundamental y que se hayan producido un sinnúmero de reformas en estos años que han expandido la seguridad social, que hayan dado, y creo que nos tardamos, el voto a las mujeres, que hayan reducido la edad para que votaran los jóvenes, que nos permitan contar con un sistema electoral equitativo, legal, organizado por los ciudadanos, que esté garantizada no solo como al principio la presencia de las minorías en las cámaras, sino que se haya depurado un sistema de representación que lo hace no solo más equitativo, que refleje mejor la voluntad ciudadana, sino, como lo documenté, que también haga más productivo el trabajo legislativo. Qué fortuna que tengamos un sistema de justicia penal, acusatorio, adversarial, oral, en lugar de uno inquisitivo, de uno atropellador que poco veía por los intereses de la víctima y tanto o menos por el inculpado. Qué fortuna que hoy tengamos, después de una reforma largamente esperada, que fue la de derechos humanos, la más trascendental en su tipo, la de 1911, y de un concepto decimonónico de garantías individuales, que hasta en el fraseo estaba equivocado, porque la garantía es el mecanismo para hacer valer el derecho. Es decir, corregimos la semántica jurídica, pero ensanchamos sus contenidos
e incluso introdujimos algo que en el mundo occidental hoy es una moneda de cuño corriente, no solo la verificación de la constitucionalidad de los actos de la autoridad, sino de la convencionalidad. Rompimos un paradigma que para algunos podría haber sido una atadura, que es una interpretación restrictiva del 133, que a los tratados les daba siempre un tratamiento menor al de la Constitución, con todo y que sigue siendo un asunto que está sometido a debate. Lo que quiero acreditar para terminar esta primera parte es que nos hemos dado una Constitución para nuestro tiempo, diríamos para el tiempo de cada generación, pero la que tenemos en 2017 es la Constitución que necesitamos los mexicanos de 2017 y de aquí para adelante. Y creo, y tengo elementos para sostenerlo, no solo la estadística, sino mi propia participación en la política partidaria y representativa, que el pluralismo llegó para quedarse. En consecuencia, advirtamos que la posibilidad de que sin arriar banderas partidarias, sin que los principios se conviertan en dogmas, somos capaces de sentarnos y ponernos de acuerdo, hacer fecunda la actividad legislativa y tener reformas. Me convence el hecho de que en los últimos años, de esas 316 que han ocurrido en los últimos 20, es decir, casi la mitad de las 701 que ha tenido la Constitución, 149 han ocurrido en este sexenio. Es decir, casi la mitad de las de los 20 años ocurrieron en prácticamente 4. Estas reformas, es mi convicción, constituyen el paquete más relevante desde 1917. 13 reformas, 9 de ellas de rango constitucional, la energética, la educativa, la reforma en transparencia, entre otras. Reformas que, por cierto, incluso empezando por las de carácter constitucional, no tienen efectos mágicos, no cambian por ensalmo la realidad circundante. Son reformas en pleno desarrollo, ya no normativo, sino que convertidas en políticas públicas y con la participación de muchos actores tienen que llevarnos a buen puerto. Junto con mi afirmación de que es el tiempo de la redistribución del poder, o tratando de acreditarlo, puedo afirmar documentadamente que de los 3 poderes tradicionales, es decir, el legislativo, el ejecutivo y judicial, al poder que más se le han quitado facultades es al ejecutivo. El poder judicial, y voy a hacerlo por exclusión para ser muy breve, tuvo la más importante de sus reformas en 1994, lo recuerdo bien, el 31 de diciembre, que cambió no solo la integración de la Corte, introdujo el Consejo de la Judicatura, perfeccionó las controversias constitucionales, introdujo las acciones de inconstitucionalidad, y el Poder Judicial creo que ha reivindicado un papel que un sistema político durante la mayor parte del siglo XX había menoscabado. El Poder Ejecutivo, al crearse los organismos constitucionales autónomos, todos los organismos constitucionales autónomos han absorbido facultades que antes de su creación le correspondían al Ejecutivo. El Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con distinto nivel de desarrollo normativo y funcional, pero en todos los casos, el de competencia económica, todos, para no hacer un listado largo. Lo cual, dicho de paso, me parece correcto, porque ha hecho que el poder de haber tenido un diseño, hablo del poder en su conjunto, un diseño más bien vertical, pase a uno de carácter horizontal, en donde los frenos y contrapesos ya sugeridos desde 1690, antes por Locke que por Montesquieu, puedan tener en un modelo constitucional mexicano eficacia. Es decir, trato de documentar con esto que aunque hay, diríamos, modelos genéricos en el mundo, si somos parlamentaristas o presidencialistas, lo que tenemos es un sistema político hecho de acuerdo a nuestras necesidades, seguramente mejorable, y yo diría, ojalá que así ocurra. Lo que es importante es, y voy
saliendo, hacer que nuestra Constitución no solo esté formalmente vigente, es decir, lo que aprendemos en las escuelas de Derecho tiene, lo voy a frasear lo más elementalmente posible, la fuerza de la ley. No, lo que necesitamos es que la Constitución sea útil, le sirva a los mexicanos. Esto que también en las escuelas de Derecho conocemos como positividad. Es decir, la Constitución no es un objeto de culto, no es menos una camisa de fuerza, es un instrumento para varias cosas. Primero, para hacer que la democracia sea eficaz. Me explico. La democracia, que está más que sabido, no solo tiene que ver con lo electoral, con el acceso al poder, sino con el ejercicio del poder. Y ejercerlo democráticamente significa hacerlo con eficacia, es decir, con más resultados que pretextos. Segundo, que la democracia sea de calidad. Y para que haya una democracia de calidad, a mi juicio, debe tenerse presente todo el sistema de derechos humanos robusto, con un apercibimiento ciudadano de que son las personas, individual o colectivamente considerados, los impulsores, porque en esta parte, en materia de derechos humanos, siempre la autoridad está obligada, siempre es la que está sometida al escrutinio, y la parte activa en el tema de derechos humanos siempre es el ciudadano. Enhorabuena. Y un elemento más que también imprime calidad a la democracia, que no tiene que ver estrictamente con o no directamente con la eficacia, pero acaba teniendo que ver, que es un robusto y eficaz sistema anticorrupción. Imprime calidad a la democracia porque no basta reportar buenos resultados, sino lo correcto es hacer que el ciudadano esté en el centro de la atención de la autoridad y que se sepa para qué se inviste de poder a las instituciones y a las personas. En aras del tiempo, yo lo que creo es que más que una nueva Constitución, para la cual mi criterio jurídico sí se requeriría un constituyente, o sea, el llamado poder revisor de la Constitución, que no constituyente permanente, no basta. Me hago cargo de la necesidad de una depuración. Ha habido, y seguramente una parte es también de mi responsabilidad, un abuso normativo, haciendo que estén en la Constitución normas cuyo rango, cuya importancia no dan para que estén en la Constitución. Adecuemos, pues, la Constitución, a la que yo también me aventuro a decir, es la expresión jurídica del poder democrático. Es la expresión jurídica del poder democrático, del poder ciudadano, agrego. Y si es así, hagamos que la Constitución, el más importante de los instrumentos normativos, sea bueno para que las personas, todas, sigamos ponderando, apreciando, yendo tras los valores que nos vinculan: la libertad, la justicia y la paz. Gracias.